¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido a este Veracruz 2024 en el 5 de marzo, martes. El asesinato ayer del secretario de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras de Cardel, Policarpo Ramírez Coria, quien fuera también candidato a la presidencia municipal de Paso de Ovejas por el PRI. Está el tema de la inseguridad en Veracruz en época electoral. Policarpo Ramírez era además primo del actual dirigente del PRI en Veracruz, de Adolfo Ramírez Arana, y fue muerto a tiros durante la tarde de este lunes en el estacionamiento de un restaurante en la ciudad de Cardel, un restaurante ubicado sobre la calle Felipe Ángeles, donde el ahora malogrado político priista recibió más de 5 impactos de bala de grueso calibre que le arrebataron la vida casi al instante. Apenas ayer le informábamos del asesinato del candidato alcalde de Actopan en Guerrero, un candidato del Partido del Trabajo. Y para más datos voy a recurrir a la columna Sin Nombre del periodista Pablo Yair Ortega, quien en más de una ocasión ha publicado sobre el porqué de la violencia desatada en tiempos electorales. Cada que hay elecciones, dice Pablo Yair, la violencia se agudiza no solo en el Estado, sino también en el país. Y lo anterior tiene una explicación simple. Los grupos de poder regional, acostumbrados a pelear a sangre y fuego por proteger sus intereses políticos y de negocio, generan violencia para hacer presión. Y en algunos casos esta termina en la ejecución de personas. Pueden agredir lo mismo a un rival que a un asociado con tal de generar una violencia que les beneficie. Y en Veracruz, sin duda, tenemos conciencia de esta realidad, porque no es nueva ni producto de la Cuarta Transformación. Podríamos remontarnos al pasado inmediato o más allá. Pero en las más recientes elecciones, en los comicios pasados y antepasados, las amenazas, las presiones, las agresiones, los asesinatos, levantones, secuestros y demás intervenciones violentas es normal que se adjudiquen al crimen organizado. Pero hay otros grupos de poder que intentan conservar, conseguir o detentar el poder. Y volviendo a la columna Sin Nombre de Pablo Yair, dice que es probable que la violencia crezca conforme se acerca el día de la elección, porque hay grupos político-delincuenciales muy desesperados, hambrientos por volver a vivir del presupuesto, tener otra vez esta ilusión del poder eterno y hacer negocios al amparo del mismo. Y eso lo deben saber, lo saben, tanto en Palacio de Gobierno como en Palacio Nacional. Estos grupos vienen con todo y la violencia va a ser un medio para tratar de generar caos. La violencia electoral entonces estará vigente mientras la autoridad la tolere y en algunos casos incluso la incentive. Descanse en paz, Policarpo Ramírez. No son notas que nos gustan, pero la violencia está relacionada con la política a lo mejor desde siempre. Aunque lo que estamos queriendo notar hoy es la relación entre estos lamentables eventos y los periodos electorales. Mire, la consultadora Etelect hizo un conteo durante las elecciones pasadas del 21 y al menos 35 candidatos o precandidatos a algún puesto de elección popular fueron asesinados. En la elección de 2018, el número de víctimas fatales que participaban en el proceso electoral alcanzó 48. En el actual proceso electoral, que en su fase local ni siquiera han iniciado las campañas, ya hay reportes que indican que van al menos 11 aspirantes asesinados. El fin de semana pasado, la consejera presidenta del INE informó que aunque ellos no reciben datos de todos los SOPLE todavía, ya tenían contabilizados 17 agresiones a candidatos, 4 de ellos a candidato a gobernador o gobernadora. El informe Votar entre balas de la organización civil Data Cívica eleva el número de asesinados a 19 en lo que va de este proceso electoral, pero aclara que incluyen sus datos a funcionarios públicos y familiares de políticos. De los 5 precandidatos o candidatos asesinados en el mes de enero de este año, uno es de Morena, 4 de algún partido de la oposición. Pero bueno, dejo el tema con un dato de Data Cívica. Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos. Teniendo en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro. Ahora, en 2024, nuestro país celebra las elecciones más grandes de su historia, el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20.375 cargos federales, incluida la presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado, así como 9 gobiernos estatales. Y súmele las diputaciones locales y aquellos estados en los que además renovarán ayuntamientos. Esto, sin duda, se va a complicar.
Tanto Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición a la presidencia de la República, como Pepe Yunes en Veracruz, candidato opositor a la gubernatura, han tomado el tema de la inseguridad como prioridad. No es el mejor lema de campaña, ni es el que nos gusta, pero por un México sin miedo o por un Veracruz sin miedo, lo que refleja es que la violencia es la mayor preocupación de los mexicanos. Hay estudios incluso del INEGI para hablar de los oficiales, de la información que llega del propio gobierno. Hay estudios del INEGI que muestran muy claramente que la mayor preocupación de las familias en todo México y en Veracruz es la inseguridad, la violencia, la delincuencia. El incremento de delitos ha sido exponencial en algunos estados. Y hay municipios completos en manos de la delincuencia organizada. Los criminales marcan la agenda diaria. Pepe Yunes esta semana se reunió con especialistas en el tema de la violencia y la inseguridad. Y el candidato confirmó su intención de construir y llevar a cabo una estrategia de seguridad seria, integral, que sí, combata las causas con programas sociales y atención a grupos vulnerables, pero que también termine con la impunidad e involucre a todos los niveles de gobierno, a lo que se sume el uso de tecnología actualizada permanentemente. Y en estos caminos de la política electoral, de las elecciones, de las campañas, también hay quienes pagan justos por pecadores. También hay justos que pagan por pecadores. Esto le sucedió hoy en la mañana al candidato del Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Adante Delgado Morales. Él lleva en su fórmula como candidato suplente a Dante Delgado Ranauro, al que fue gobernador y es el dueño del partido de Movimiento Ciudadano. Estaba dando una conferencia de prensa hoy, en la mañana, con dos de los candidatos a diputado federal, también de Movimiento Ciudadano, cuando llegaron un grupo de trabajadores portuarios y de plano reventaron la conferencia de prensa. Ex trabajadores portuarios irrumpieron en esta rueda de prensa que estaba ofrecida por Dante Alfonso Delgado Morales y las candidatas a la Diputación Federal por los distritos 4 y 12, Marichuy Lavalle y Cari Guzmán. Los tres candidatos habían convocado a representantes de la prensa a un café en el mero centro histórico, ahí en el Hotel Diligencias de la Avenida Independencia en el Puerto. Ahí llegaron el grupo de ex trabajadores portuarios, acusando al exgobernador de Veracruz, al papá del candidato, de ser el principal culpable del fraude del que fueron objeto en la requisa que se llevó a cabo en 1991, en donde dicen ellos, Dante Delgado se prestó para robarse el puerto de Veracruz. Si ven, todo el centro histórico del puerto está en abandono, es porque el 25% que generaba servicios portuarios de Veracruz se lo robaron Dante Delgado junto con Carlos Salinas. El candidato trató de hablar con ellos diciendo, yo no tengo nada que ver con esa requisa, pero aún así, el apellido, pues lleva las consecuencias. La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, informó que el registro de los candidatos a gobernador de Veracruz será del 15 al 24 de marzo. Y en el caso de los candidatos a diputados locales, el registro se llevará a cabo del 17 de marzo al 5 de abril. Aquellos que logren la nominación por parte de las coaliciones o los partidos para estas candidaturas a gobernador o a diputado local tendrán que cumplir con requisitos legales para poder registrarlos formalmente en el OPLE. Por lo que tras el registro, este organismo habrá de verificar que cumpla con los requisitos que marca la ley. De las campañas se refrendó el dato. La campaña gobernador inicia el 31 de este mes de marzo, domingo por cierto, y deberá terminar el 29 de mayo. Para los candidatos a diputado local, la campaña será del 30 de abril al mismo 29 de mayo. Así que mientras la campaña federal, la de presidente de la República, senadores, diputados federales, avanza, aquí en Veracruz nos encontramos también en periodo de intercampañas, un periodo que es importante tener claro, en el cual los aspirantes no pueden realizar foros, no pueden participar en debates en radio o en televisión en donde se presente más de un candidato. Sí se permite la difusión de propaganda política. Pueden invitar a la ciudadanía a formar parte del partido político. Los medios podemos hacer entrevistas sobre partidos, precandidaturas, candidaturas y otros temas. Eso sí se puede hacer. El pasado viernes en Catemaco, 1 de marzo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara inició su campaña rumbo al Senado. Es candidato de Morena, por supuesto, y es candidato a la segunda fórmula.
aunque era candidato a la primera fórmula, aunque ganó la contienda interna para ser candidato a gobernador. Y una tras otra, Manuel ha sido, digamos, reacomodado por su partido, por quienes lo dirigen o influyen en sus decisiones. Y él, tranquilito, cooperando, diciendo que el pueblo bueno da y pone, y el pueblo bueno quita y repone. Lo cierto es que en política, como en otros terrenos, no es conveniente ser tan agachón, a menos que se vendan caros los espacios ganados, detentados o controlados. Pero al parecer no es el caso con este personaje que siempre ha estado cerca del preciso, de López Obrador. Siempre ha entregado buenas cuentas en sus labores y responsabilidades que le han asignado. ¿Qué pasa entonces con Manuel Huerta Ladrón de Guevara? ¿Con quién es su pleito? ¿Qué no lo deja tranquilo? ¿Quién no lo deja tranquilo? Institucional como es, una vez que vio las reacciones de analistas y de la prensa respecto a que lo bajaron otra vez, ahora de la primera a la segunda fórmula del Senado, él dice que fue el INE el que se entrometió en asuntos de su partido, cuestiones de paridad. Que el INE no se entrometa en las decisiones del movimiento, pues ustedes saben que iba en la primera fórmula, pero pues cambió todo, aunque estoy seguro que el orden de los factores no altera el producto, dijo. Pero el propio INE, en voz de su vocal ejecutivo en el Estado, Josué Cervantes Martínez, aclaró fuerte y muy claro que no fue el INE, que fue el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y sus aliados los que decidieron bajar a Manuel Huerta, degradarlo, como él dice. El Instituto Electoral solo actúa en términos del marco legal en todas las peticiones que le hacen, según afirmó este funcionario. Para ello dio una conferencia de prensa, las dijo ayer en las instalaciones del OPRE en Veracruz, en donde el funcionario federal admitió que el cambio de posición de primera a segunda fórmula al Senado de la República del exdelegado del Bienestar fue decisión de los partidos mencionados, rechazando de esta manera los señalamientos del morenista de que fue el INE quien lo degradó. La solicitud de registro de los candidatos a senador se hizo ante el Consejo General del INE, allá en México, de manera supletoria. Así lo hicieron las dos coaliciones y el partido político que compite solo también, por lo que el vocal veracruzano no cuenta con elementos para saber qué llegó a determinar al instituto el registro del candidato en cuestión. Pero reiteró que el INE actúa en términos del marco de derecho respecto de las peticiones que le hacen, en este caso, la coalición, sigamos haciendo historia, pero en general las coaliciones y los partidos políticos, y resuelve con los elementos que tiene a partir de la información que le proporcionan las fuerzas partidistas. Así que Manuel Huerta, no le andes buscando chichis a las lombrices, no es el INE, no inventes, es en tu partido, en tu movimiento. Le hubieras preguntado a López Obrador ahora que vino el sábado pasado a Jalapa. O pregúntale a Rocío Nale, ¿por qué otra vez de tu degradación, como tú le dices, la única beneficiada fue la amiga, la recomendada, la que ya desplazó varias veces a otras mujeres que habían ganado incluso las encuestas internas, en donde Claudia Tello había quedado en último lugar siempre, pero resultó ganadora desplazando a morenistas, petistas y a lo que fuera. Y hoy ella quedó en tu lugar, en el que merecías, luego de cederle tú el espacio a Rocío Nale. Algo anda mal con quien tiene que ser tan agachón y no habla claro, echándole la culpa a otros. En fin. Candidatos de todos los colores y sabores, ahí les va un mensaje que no es chisme, pero sí es una especie de recadito. Si tienen proyectos, si tuvieran alguna propuesta, entonces el Colegio de Veracruz estará abierto para ustedes. Si no, pues no. Y es que el rector del Colegio de Veracruz, Mario Raúl Mijares Sánchez, ha sido claro en decir que esa institución está abierta y dispuesta a recibir a los candidatos a la presidencia de la República y a la gobernatura de Veracruz y demás cargos de elección popular que estarán en juego el próximo 2 de junio para que puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos. Pero el problema que se tiene en la cuestión electoral es que no hay proyectos. Desde hace mucho tiempo, dice el rector, no conozco un proyecto para el estado de Veracruz. Desde hace un buen tiempo no hay un proyecto para los municipios, criticó el académico. E insistió en que quienes aspiran a cargos de elección popular llegan sin proyecto. Y en el caso del Colegio de Veracruz, estamos pujando, así dijo, porque en la cuestión electoral es el momento de exigirles a todos los aspirantes a que lleguen con proyectos, que se piensa que puedan llegar a ocupar a la máxima autoridad en la cuestión gubernamental. Expresó que quienes aspiran a la presidencia, los municipios, los senadores que no tienen ni siquiera la visión de lo que van a hacer,
que nos digan qué es lo que se va a hacer. Explicó que el planteamiento del Colegio de Veracruz no es una ocurrencia. Esto se ha venido planteando desde hace 3 años, para los cuales se ha venido trabajando en 2 aspectos esenciales: la escuela de oratoria y la escuela de educación política, que se lleva a cabo en cuanto se tenga el proyecto bien definido. Insistió que esta institución de educación superior abrirá sus puertas a los candidatos que presenten propuestas, sobre todo académicas, y estaremos en posibilidades de escucharlos. De que no hay proyectos definidos de los candidatos, dijo, es cierto. Incluso a nivel nacional no hemos visto a alguien que tenga un proyecto. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, sí traía un proyecto de nación, que era algo insólito, pero realmente en los muchos años que llevo en esto, sigue diciendo el rector, poco he visto en los procesos electorales que se diga, que se vea o que muestre un proyecto. Pues ahí se los dejo, candidatos, precandidatos, aspirantes, suspirantes sin proyectos. Los espero mañana aquí, en Veracruz 2024, en Escopio Digital. Gracias, muchas gracias por su compañía. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.